Progress. Ok, gente, aquí estoy. Ok, gente. A ver. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Ya, pero vamos en orden. Ya, calma, pueblo. Vimos. A ver. Vimos estados. Vimos accesibilidad. Que era que un estado fuese accesible desde otro, era cuando había un camino de cualquier longitud que los uniera en esa dirección. Vimos comunicación, que era de ida y vuelta, no necesariamente de la misma longitud, pero que te permitiera ir y volver entre ellos. Exacto. Después vimos que cuando una cadena era irreducible. ¿Cuándo qué? Claro, pero ¿cómo sabes a qué clase pertenece un estado? Exacto. Esto es cuando todos los estados, muy bien, todos los estados se comunican. ¿Ok? Y cuando es reducible. ¿Ok? Cuando hay estados que no se comunican, ¿no? O sea, no vale la pena ni siquiera escribirlo. Pero la cosa es que nosotros vamos a clasificar los estados en grupos, en donde dentro de cada grupo todos los estados se comuniquen. Esas son las clases, ¿ok? Obtenemos las clases, de hecho se llaman las clases comunicantes. ¿Ok? Que son precisamente esos conjuntos de estados en donde entre ellos todos los estados se comunican. ¿Ok? Y de hecho después vamos a ver que vamos a pensar cada una de estas clases como si fuese una cadena de Markov independiente de las demás. ¿Qué más vimos? Vimos recurrencia y transitoriedad. ¿Cómo hacíamos para determinar si un estado era transitorio o recurrente? ¿Quién? Esta F. ¿Esta F qué significaba? Correcto, es la probabilidad de que partiendo del estado I regresemos eventualmente al estado I. ¿Ok? Probabilidad de que partiendo del estado I eventualmente visitemos el estado I. ¿Ok? Entonces, en el caso de transitoriedad, decimos que, o sea, de hecho lo que tenemos que hacer es calcular FI para alguno de los estados dentro de su misma clase y verificar que da menor que 1 para poder decidir que toda la clase es transitoria. Acuérdense que esas propiedades son contagiosas dentro de la clase. Y de hecho vimos ejemplos de clases transitorias en donde el FI, si bien todos daban menor que 1, no tenían por qué ser el mismo. ¿Ok? O sea, podía dar uno un medio y el otro un cuarto. Lo importante es que fuesen menores que 1, no necesariamente van a dar lo mismo.
Pero sí es verdad que si un estado en una clase es transitorio, todos los estados de esa clase van a ser transitorios. Y recurrencia, FI valía 1. ¿Ok? Habíamos visto además que recurrencia significaba que cuando un estado era recurrente, que la cadena lo visitaría ¿cuántas veces? Un número infinito de veces. ¿Ok? Mientras que en el caso transitorio, la cadena lo visita un número finito de veces. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Vimos periodicidad, ¿se acuerdan? A ver, aquí está accesibilidad, comunicación, cadenas irreducibles, reducible, recurrencia, transitoriedad y periodicidad. ¿Qué era periodicidad? Cuando un estado I es periódico. ¿De qué? Máximo común divisor ¿de qué? Yo digo, tenemos que ver, exacto, que ver o que encontrar, digamos, los largos de todos los caminos que comienzan en I y terminan en I. ¿Ok? Y entonces diremos que el periodo de I periodo del estado I es el máximo común divisor de todos esos largos. ¿Ok? Piensen que los largos son números enteros siempre, porque es el número de pasos que te tardas para tomar ese camino. ¿Correcto? Entonces, bueno, eso lo vimos. ¿Qué pasa cuando si el periodo de un estado resulta ser 1? Entonces diremos ¿qué cosa? Que el estado I es aperiódico. Muy bien. Lo que nos falta para poder enunciar lo de la distribución estacionaria, por cierto, creo que este cuarto no está colgado. ¿Ustedes lo necesitan para tenerlo colgado para la clase o no? Después lo subo, ok. Sí que no, lo subí para una sección y no para la otra. Ahorita en el receso lo subo. Lo que nos falta para llegar a la estacionaria, que se acuerdan que hicimos el ejercicio, la clase pasada calculamos este límite para algunos de los ejemplos, ¿sí? Y lo hicimos así como a ojo por ciento, ¿no? Sin tener la teoría que está por detrás. Entonces, lo que nos falta para poder enunciar el teorema de la estacionaria y poder decir cuándo es que este límite existe, cuando existe, cómo lo vamos a calcular y para qué tipos de cadena ese límite no va a depender de la distribución inicial. Para ver eso nos hacen falta los conceptos, los voy a poner en rojo, de recurrencia nula y positiva. Eso no lo hemos visto, lo vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por ahí. Dios mediante, hoy enunciamos el teorema de la estacionaria. Espero, en la otra sección no me dio tiempo porque allá no había visto periodicidad. Aquí probablemente sí me dé tiempo. ¿Okay?
Y lo otro que le quería decir es que entiendo que los viernes de 9 a 11 la gran mayoría puede, sí pueden, para recuperar las clases de ayer. No puedes, Hillary. ¿Tendrías que qué? Pero por Zoom, pues. ¿Tienes clase de 9 a 11? Ya, ya. Lo que pasa es que hay gente, hay bastante gente de la otra sección que tiene clases de 11 a las, correcto, a las 11. Por eso es que la clase tendría que ser de 9 a 11. Madruga, pues, Hilary, un día. A mí también se me arruina mi entrenamiento con eso. Porfa. De hecho, muchas gracias por la comprensión ayer. Fue un día, fue una pesadilla de día, pero todo terminó bien, afortunadamente. Bueno, ok, entonces vamos a ver los conceptos de recurrencia nula y positiva. En este cuarto, ay, pucha, ni pregunté. ¿Puedo borrar? Es repaso nada más, ¿no? Ya. Ay, a ver, perdón. Dale. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, bueno, recurrencia positiva y nula. Por supuesto, definir lo que es la estacionaria, que básicamente ya lo hice, pero enunciar el teorema para que se vea cómo se calcula el límite, ¿ok? Y esto, y ver por qué, bueno, en algunos casos es única, en otros casos no, y por fin calcular los tiempos medios que la cadena pasa en estados transitorios. Esa última no lo vamos a hacer teórico, lo vamos a hacer solo en R, ¿ok? Porque, bueno, porque el tiempo apremia y porque la cuenta es medio fastidiosa, la cuenta teórica, y creo que se entiende bastante bien lo que significa como para hacerlo en R directamente. Entonces, bueno, quisiera que me digan, a ver si son capaces de, mirando esta definición que está aquí, de decirme qué significa. A ver qué tanto les he enseñado matemática yo como para que entiendan qué es eso. ¿Quién me lo cuenta en palabras? En cristiano, pues. Eso está en matemática. ¿Quién me lo cuenta en cristiano? Fíjense, esto es, partimos de I, ¿sí? Eso dice a tiempo cero, la cadena está en el estado I, mientras que a tiempo N, la cadena está en el estado J. ¿Qué quiere decir esto que está aquí en el medio? No, dale, dale, creo que... A ver, ¿quién era esta probabilidad? A ver, vamos a ponerla aquí. ¿Quién es esta probabilidad? P sub I, J, N. Y aquí hay N pasos, ¿lo ven? Fíjense que en esta probabilidad nada impide que nosotros en el medio, durante esos N pasos, visitemos el estado J alguna vez. Aquí lo único que yo me estoy fijando es que a tiempo cero estoy la cadena está en el estado I y a tiempo N la cadena está en el estado J. ¿Ok? En esta simplemente veo la transición de I a J en N pasos. O sea, aquí
en esta probabilidad podría ser que la cadena visite el estado J antes de tiempo n. ¿Ok? Podría ser, porque yo ahí no estoy diciendo nada sobre qué hace la cadena entre tiempo 1 y tiempo n menos 1. En esta probabilidad, en cambio, ¿qué me están diciendo? Me dice, mosca que todos los pasos entre 1 y n menos 1, x sub k no va a visitar el estado J. X sub k no visita J. O sea que esta probabilidad que está aquí es la probabilidad, ajá, dime. No, si estás regresando a J. Ajá. A ver, léanla otra vez. Exacto. Antes del final, correcto. Entonces es la probabilidad de qué. ¿Cómo lo ponemos en español? Arranque a tiempo cero en el estado I. No visite el estado J antes de tiempo N, pero visite el estado J a tiempo N. Dicho en otras palabras, es la probabilidad de que partiendo de I, la primera vez que visite J sea a tiempo N. ¿Ok? O sea que yo aquí estoy sacando la posibilidad de que la cadena pase por J antes de tiempo N. ¿De acuerdo? O sea, no puede pasar por el estado J en los pasos intermedios entre 0 y N. ¿Ok? ¿Se entiende? Fíjense que es distinta a P sub I J de N. Yo no estoy imponiendo en las probabilidades de transición en N pasos, yo no estoy imponiendo por dónde debe pasar. Kendra, porfa, ciérrame la puerta porque la diferencia es toda. Si no, aquí, gracias. Te tocó por estar más cerquita. Miren esto, es que es otra cosa. Es otro planeta. O sea, sí. Ya. Entonces, ¿de acuerdo? Fíjense la diferencia entre estas dos. Aquí le estoy diciendo a la cadena que no puede pasar por J en el medio. ¿Ok? ¿Sí se entiende, no? Este recuadro rojo chiquito que está en el medio. Estoy diciendo que X sub K no sea J para los tiempos desde K igual 1 hasta K igual N menos. ¿Sí, Santiago? ¿Sí? ¿Los demás? Bueno, creo que lo hice para las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, pero no para esto. Pero el punto es que este es los estados K, pero de hecho, no, estoy confundiendo ahí. K no son tiempos, son estados. Entonces tú tienes aquí un montón de estados. Pero es que no puedo pintarlo porque aquí estoy, digamos, X0 está aquí y XN está ahí. Y lo que quiere decir es que, bueno, tú puedes pasar por todos estos
pero no puedes ir al J a menos que ya sea a tiempo N. ¿Ok? Entonces no se ve. Ese no, lo hice para Chama Kolmogorov, no aquí. Dime, Hillary. De hecho, sí, porque ustedes, déjame borrar este gráfico porque realmente aquí confunde. Sí, no sirve en realidad. ¿Quién es? Nosotros hemos estado calculando F sub I. ¿Se acuerdan que lo hicimos la clase pasada? F sub I es F sub I. ¿Quién era esa probabilidad? Falta una palabra importantísima. F sub I, concéntrate, Santiago. Deja de estar como la cadena paseando por ahí. A ver, Santiago. ¿Quién es F sub I? La calculamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que pasaron el pizarrón y todo el mundo entendió cómo era que se calculaban los F sub I. Ay, Santiago no estaba. Ah, lo hiciste tú. No, te pasas. Y entonces, o sea, es la probabilidad de que partiendo de ahí eventualmente regreses ahí. Fíjate que ese eventualmente puede ocurrir en un paso o en 2 pasos o en 3 pasos o en 4 pasos. El F sub I J de N lo que te está diciendo es en cuántos pasos estás regresando. Y se acuerdan que yo les decía, ojo que ese camino no sirve porque ahí estamos llegando, volviendo al estado antes que ese número de pasos y ese lo descartábamos. ¿Sí? Entonces, nosotros calculamos FI y ahí no nos importaba, o sea, aquí el eventualmente era importante porque contemplábamos todos los caminos que partían de ahí y regresaban ahí en algún número de pasos. Ahora estamos fijando cuántos pasos son N. Y fíjense que en vez de ir desde I hasta I, yo podría ir desde I hasta J. Esta probabilidad que está aquí, ¿ustedes qué creen que es? Mirando el lado derecho. Fíjense, ¿qué quiere decir el lado derecho? Yo estoy sumando. ¿Quiénes son estas? De ir, son las probabilidades de ir de I a J en exactamente, fíjense que ahí no es eventualmente, son exactamente N pasos. ¿Sí? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, voy en un paso, o voy en 2 pasos, o voy en 3 pasos, o voy en 4 pasos. Y puede ser que alguna de esas probabilidades sea 0. Porque se acuerdan que nosotros teníamos la cadena y decíamos, bueno, puedo ir en 2 pasos o en 3 pasos y no puedo ir en ningún otro número de pasos del estado I al estado J. ¿No? Lo hicimos para el I y el I, pero bueno, si fuesen I y J, sería lo mismo. Puede ser que algunas de esas probabilidades no sean 0. Pero lo que me dice esta suma es que estoy diciendo, bueno, o voy en un paso, o sea, o voy de I a J en exactamente en un paso, o voy de I a J en exactamente 2 pasos, o voy de I a J en exactamente 3 pasos, ¿no? Eso dice un paso, o 2 pasos, o 3 pasos, etcétera, 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 hasta infinito. Y entonces de este lado que tengo la de eventualmente ir de I a J. Eventualmente quiere decir, bueno, existirá un camino de ese número de pasos que me lleve desde I hasta J eventualmente. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Bueno, cuando I era igual a J, era lo mismo que hacíamos. Sí,
Porque fíjate que justamente, ¿se acuerdan cuando yo calculaba el FI? Que les decía, esto va en un paso, esto va o va en dos pasos, ¿se acuerdan? O esto va en 2 más K pasos, ¿se acuerdan? Yo les decía eso, esto estaba precisamente haciendo eso para decirles aquí, bueno, estamos haciendo lo que estábamos haciendo era F sub I, pero es eventualmente. Ahora estoy definiendo la probabilidad de ir de I a J en exactamente N pasos. ¿Sí? No, sí sería más, pero es posible que, o sea, esta sería F sub I J de 2. Esto sería F sub I J de 2 más K. Y esto sería F sub I J de 1. Y esto sería F sub I J en este caso. ¿Correcto? Y bueno, y esto aquí se iría, pues, ¿no? A lo mejor aquí habría una sumatoria en K, ¿no? Algo así hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí, o sea, lo que estábamos haciendo con cada uno de esos sumandos era precisamente yendo, o sea, partiendo del estado y regresando a ese mismo estado en ese número de pasos. No se los dije, pero eso era lo que estábamos haciendo allí. ¿Correcto? Correcto. Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Sí? O sea, y entiéndase que esta es la forma general de escribirlo, esta sumatoria aquí, esta que puse aquí, la grandota, no sé cómo ponerlo, que quiero. Esta tipa de aquí, ay, esta tipa de aquí es la que, fíjense que algunas de esas probabilidades podrían ser cero, porque no tiene por qué existir un camino de ese número de pasos, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser una suma infinita ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que es F sub I J. El ejemplo es lo que hicimos la clase pasada, Hillary, con F sub I. Todos esos ya los calculamos. ¿Okay? Ahora en vez de partir de I y volver a I, partes de I y llegas a J, pero es la misma idea. Correcto. Eso era lo que hacíamos cuando tomábamos un camino. Fíjate que, no sé, si teníamos aquí el estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3, y podíamos ir por aquí o por aquí, o inclusive por aquí. Es más, podríamos poner un bucle aquí para molestar nada más. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacíamos? Fíjate que aquí volver al 0 puedes ir en dos pasos. Puedes ir del 0 al 1 y del 1 al 0. Esos son dos pasos. Pero también podrías ir al 0 yendo del 0 al 3 y del 3 al 0. Y eso también ocurre en dos pasos. ¿Quién sería F sub 0, 0 de 2? Vamos a ponerle aquí probabilidades. Es un medio. Ay, pucha, esto no puede ser, ¿no? Porque yo no puedo ir, a ver, del 0 al 1 y del 0 al 3 con un medio, sí puedo ir, pero si después voy del 1 al 0 en un medio, sí puedo, ¿no? O sea, la matriz no está explotando. Ah, no, claro, sí, está bien. Escucha. Es un medio por un medio, o puedo ir en dos pasos también, como un medio por un medio, ¿no? Del otro lado. Si quieren hacerlo más interesante, no sé, pongan aquí un tercio. Ya me estoy metiendo en cabeza, en camisas de 11 varas. Del 0 puedo ir al 3. A ver, del 0 puedo ir al 1 en 2 tercios y papá. Eso. Y del 3 al 0 y del 1 a eso sí me sirve. Ok. Entonces, ¿cómo sería ahí?
sería, yo puedo ir en dos pasos del 0 al 1, 0 al 1 y del 1 al 0. Fíjense que ahí es un camino de dos pasos y voy con probabilidad 2/3 por 1/2. ¿Sí? Ok. O esa es la otra posibilidad en la que puedo ir en dos pasos, que es de 1/2. O sea, voy, perdón, 1/3. Pucha madre. A ver, 1/3 por 1/2. Y ya en dos pasos no puedo hacer más nada. Porque ya si me quedo divagando en 2/3 o en 2, ya van a ser más pasos. ¿Lo ven? Entonces esa probabilidad sería solo eso. ¿Cuánto da? Da 1/3 más 1/6. Da 1/2 esa probabilidad. ¿Correcto? Y podría ser lo mismo para 3 pasos, que en 3 pasos no se puede. Fíjense, yo no puedo ir del 0, bueno, ahí calculé f sub 0, 0. ¿Y cómo sería f sub 0, 3? En dos pasos. No se puede, pero se puede ir en uno. Hacerlo estúpido, pero bueno, ahí está. Es 1. Del 0 al 3 en un paso es 1/3. Del 0 al 3 en dos pasos es 0. Del 0 al 3 en tres pasos no se puede. Ah, sí puedo, ¿verdad? Ya, es 2/3 por 1/2 por 1/3. Ahí está. ¿Lo ven, no? O sea, voy del 0 al 3 en tres pasos. Estoy haciendo, a ver, voy aquí, aquí y aquí, porque lo que me prohíben es pasar por 3 antes. Del 0 al 1. A ver. Del 0 al 1. Del 1 al 0. Ah, ya. Bueno, pero si era 1/3 la probabilidad. Lo puse bien acá. Ya, ya. Entonces, a ver, voy a poner aquí. Ahí está. Eso es lo rosado. ¿Correcto? Sí se entiende, ¿no? Lo que es. Tiene que ser en ese número de pasos. Lo que está prohibido es pasar por 3 antes. ¿De acuerdo? Y entonces me creen el cuadrado azul, ¿no? Ya, muy bien. Miren, por primera vez nos hemos tardado más que la otra sección. Ok, a ver, ¿puedo borrar? Ok, vamos a ver entonces. Les recuerdo que, bueno, esto era para decirles f sub i es la de eventualmente y daba 1 en el caso recurrente y menor que 1 en el caso transitorio. Y fíjense, ahorita yo puedo darle un nombre a esa variable aleatoria. ¿Quién es esto? A ver, ¿quién me puede definir qué significa esto, pero en palabras? Porque esto está en matemática y siempre a ustedes les choca eso. Pero ustedes han aprendido a leer matemática en cristiano ahora. ¿Qué dice esa definición? Esa o sea, este animalito es una variable aleatoria. ¿Qué valores toma esa variable aleatoria? Vamos a ver. ¿Qué valores puede tomar?
¿Qué quiere decir el mínimo n? ¿Ese n quién es? Ok, número de pasos. Now we are talking. Ok. Entonces, el menor número de pasos en los que ¿qué va a pasar? ¿Cuál es otro? Ahí hay solo uno, que es i. Llegas ahí. ¿Lo ves? ¿Quién esté su i? Es la probabilidad, o sea, es la variable aleatoria que cuenta cuántos pasos te vas a tardar, cuál es el mínimo número de pasos para visitar i. ¿Ok? Esto es el mínimo número de pasos para visitar i. ¿Sí? Entonces, si yo digo, ahora si yo miro esta probabilidad, ¿qué estoy diciendo? Claro, pero es la probabilidad de que partiendo desde i te tardes exactamente n pasos en llegar ahí, en volver ahí. ¿Quién es esa probabilidad? ¿Qué falta? ¿Lo ven? Que eso es lo que es f sub i de n. Es partiendo de i, estar en i a tiempo n. Es exactamente lo mismo. Lo estoy escribiendo porque introduje la variable aleatoria t sub i, ¿no? ¿Y quién es 1 menos f sub i? O sea, si se acuerdan, esto es la probabilidad de que, bueno, y cuando era recurrente también, solo que, a ver, es la probabilidad de que partiendo de i, nunca, la cadena no regrese ahí, ¿correcto? En el caso de que el estado sea transitorio, si i es transitorio, es una probabilidad, Kendra. 1 menos f de i podría no ser 0. Es decir, hay una probabilidad positiva de no retornar. Si i es recurrente, ¿cuánto vale 1 menos f de i? 0, porque fi sería 1. O sea, la probabilidad de no retorno es 0 en el caso que i sea un estado recurrente. ¿De acuerdo? Y entonces esto hace sentido. ¿Qué quiere decir? Que el menor tiempo para regresar ahí partiendo de i es infinito. Al revés, que no regresas. No existe el mínimo es infinito. Quiere decir que partiendo de ahí no regresas nunca. Es precisamente lo que dice del otro lado. 1 menos fi es precisamente eso. Es la probabilidad de no retornar. O lo que es lo mismo que t sub i tome el valor infinito. ¿Ok? Ya. Voy a retrasar un pelín el descanso, si me permiten, porque quiero cerrar la idea y a veces, bueno, es mejor no interrumpirnos cuando estamos haciendo algo complicado. ¿Puedo borrar? Ya. Y ahora voy a definir como MI como el valor esperado de T sub I, dado que X0 es igual a I. ¿Qué es MI?
Es el valor esperado del mínimo número de pasos, claro que partiendo de ahí, regreses ahí. Ya, vamos a verlo aquí. ¿Qué querría decir? ¿Por qué? A ver si alguien me lo explica. Si FI es menor que 1, esto quiere decir que el estado es transitorio, ¿no? Entonces, el valor esperado de retorno, ahí, ¿cuál es? Fíjense que yo, como I es transitorio, yo voy a visitar I, la cadena va a visitar I un número finito de veces. Eventualmente, el tiempo de retorno va a ser infinito, porque ya no regreso más. O sea que hace sentido, por lo menos a nivel intuitivo, que esa esperanza sea infinita. ¿Sí o no? Porque eventualmente va a ser infinito, porque ya no hay un camino de retorno ahí, cuando I es transitorio. Sin embargo, lo que no es intuitivo, o bueno, por lo menos no en este preciso momento, es que cuando el estado es recurrente, ese valor esperado del tiempo de retorno puede ser finito o infinito. Vamos a ver. Si yo tengo un número infinito de estados, ¿sí? Lo vimos la clase pasada. Yo les dije, si tenemos un número infinito de estados, yo sí podría tener que todos los estados de la cadena son transitorios. Porque siempre tengo un estado, a pesar que los estados transitorios se visitan un número finito de veces, yo siempre voy a tener otro estado transitorio al cual saltar como cadena. ¿Ok? Porque hay infinitos estados. Si tengo, mientras tenga estados recurrentes en una cadena con infinito número de estados, pues podría pasar que el tiempo que yo me tarde entre visitas a un estado recurrente crezca en el tiempo. Porque siempre voy a tener otro estado recurrente al cual saltar. Y como me quedo, como el número de veces que voy a visitar un estado recurrente en una cadena es infinito, pues si estoy en el estado recurrente I, podría tardarme mucho en volver a visitar el estado recurrente J. Pero como es recurrente, sé que voy a volver a él. Entonces, ese valor esperado, en el caso de que el estado sea recurrente, puede ser finito o infinito. Y el ejemplo que tengo a continuación precisamente muestra que podría ser infinito. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo antes de irnos. El ejemplo es cortico, no es tan complicado. Para que lo vean, ustedes no han visto hasta este momento, al menos no en mis clases, valores esperados de variables aleatorias que den infinito. Todas las esperanzas que ustedes han calculado han sido finitas. ¿Ok? Y eso no tiene por qué ser. O sea que es algo, tengo que molestarles su intuición por un ratito. Miren este ejemplo. ¿Ok? Supongamos que la probabilidad de que volver al estado I en n pasos sea de la forma 1 entre n por n más 1. ¿Sí? Fíjense que, entre otras cosas, eso quiere decir que mientras más grande es n, o sea, más grande sea el número de pasos para regresar a I partiendo de I, más pequeña es la probabilidad de retornar ahí. ¿Sí? Ya. Porque yo voy a forzar a que dé algo, ¿no? Es un ejemplo abstracto, pero para que vean que matemáticamente es posible. Entonces, ¿quién es FI? O sea, acuérdense que esta es la probabilidad de que partiendo de I, ¿qué? A ver, eventualmente, exacto. Es que hace falta la palabra, ¿no? Eventualmente.
podido escoger otra, pero esa funciona. Eventualmente regresar ahí. Pucha, a ver si sé escribir y pensar al mismo tiempo, creo que no. Regresar a I. ¿Ok? Entonces, efectivamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esa probabilidad también se podía calcular? O sea, a ver, no. Habíamos dicho que esta probabilidad, a ver, habíamos dicho que FI también se calculaba como y habíamos dicho que esta probabilidad también se escribía como la probabilidad de que tu sub I fuese igual a N, dado que X0 es igual a I. ¿Correcto? Entonces FI es esa suma. Bueno, ¿se acuerdan de fracciones parciales de integrales? Cuando, sí vieron fracciones parciales cuando vieron integración, ¿no? Miren una cosa, miren. Esto no es nada del otro mundo. No voy a recordar fracciones parciales, pero sí les voy a mostrar que cuando ustedes hacen esta resta, ¿qué les da? Y se saca ¿cómo es? Mínimo común múltiplo. Bueno, una manera de hacerlo es multiplicando estos dos números. Entonces, n entre n más 1 entre n da n más 1 menos esto entre esto da n, ¿sí? O sea que da 1 entre n por n más 1. O sea que están de acuerdo que esto que está aquí es igual a esto que está aquí. ¿Sí o no? Ya. ¿Y cómo se define la suma hasta infinito? Se define como el límite cuando m tiende a infinito de la suma parcial hasta m. ¿Sí? Ahora, lo divertido de esta suma es que esto es una suma que se llama, o esto es una suma telescópica. ¿No las vieron? Esta suma telescópica. ¿Nunca vieron esa suma? Miren qué chéveres son estas sumas. Voy a evaluar en n igual a 1. ¿Cuánto me da? Me da 1 menos medio. ¿Sí o no? Después en n igual a 2 me da 1/2 menos 1/3. ¿Qué está pasando? Fíjense que este animalito se va con este. ¿Lo ven? Fíjense que esa es la ventaja de escribirlo así, ¿no? Más exacta, ¿ven que sí lo vieron? Esto es 1/3 menos 1/4 y efectivamente el 1/3 se va con el 1/4. ¿Lo ven? Perdón. Ya. Yo hablo y pienso a pasos diferentes. Más, y entonces aquí, ¿qué queda? Me queda, vamos a ver el término 1 sobre, vamos a decir m menos 1. Menos 1 entre m menos 1 más 1 entre m. Este es el término n igual a m menos 1, ¿correcto? Más el último, que es, debería ser n igual a m, o sea que me queda 1 entre m menos 1 entre m más 1. O sea que aquí, ¿quién se fue? Se fue este con este. ¿Lo ven? El 1 entre m menos 1 se va con alguien antes, pero el 1 entre m más 1 no se va. O sea que me queda exactamente el primer término, el 1 no se fue con nadie, menos el último. Esto que está aquí. Y este límite es facilito de calcular, da 1, ¿verdad? Es decir, que FI da 1. ¡Wow! O sea que para esta cadena exótica que me monté Paquedé, porque este es un método muy conocido entre matemáticas que se llama Paque. Paquedé lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y es recurrente, ¿de acuerdo? Ya. Ahora vamos a calcular el valor esperado de T sub I. ¿Cómo calculo el valor esperado de T sub I?
A ver, esta. ¿Cómo calculo ese valor esperado? A ver, te subí, dado que x0 es igual a y, es una variable aleatoria que toma ¿qué valores? O sea, ¿quién es la imagen de te subí, dado que x0 vale y? ¿Quién es esa imagen? 1, exacto. Hasta infinito, ¿no? ¿Por qué hasta n? ¿Lo ven, no? O sea que ¿cómo se calcula el valor esperado de esa variable aleatoria? ¿TI es discreta o es continua? Es discreta. ¿Cómo calculo su valor esperado? Bueno, tengo que sumar sobre todos los valores en su imagen, ¿sí? Del valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de que lo tome. ¿Sí o no? No se calcula siempre así los valores esperados. El valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de que lo tome sumado sobre todos los valores de su imagen. O sea que esto me da... ¿Cuánto vale esa probabilidad? ¿Cuánto da esta serie? No, hija mía, ojalá. No, no es esa, porque no está multiplicado por n abajo. Esta tipa es una serie que se conoce con el nombre de serie armónica. Que en H se escribe, en inglés se escribe con H y ahora estaba pensando en escribirla con H. Armónica. Esta serie diverge, esta serie da infinito. Cuando vieron los criterios de convergencia de serie, ustedes siempre comparaban contra esta para decir, bueno, esta es la tipa mala, o sea, el 1 entre n es aquella que es justo donde diverge, si es 1 entre n a la 1 más un cachito, ya esa converge. O sea, esta tipa no se va a cero, el término enésimo, este sumando de esa serie, se va a cero lo suficientemente lento como para que la serie diverja. A pesar que estoy sumando números que son más chiquitos que 1 y que sus términos generales se van a 0. Este es el ejemplo cuando ustedes ven series. Entonces, esa serie da infinito. O sea que el valor esperado, este valor esperado, que se acuerdan que lo habíamos llamado m sub i, da infinito para un estado que es recurrente. Puede pasar. Cuando eso ocurra, vamos a decir que el estado es recurrente nulo. Dios santo. ¿Ok? Es recurrente. A ver, ¿cómo lo pongo? Nulo. Ahí está la definición. Yo les dije que eran conceptos que yo no podía hacer en 5 minutos al final de la clase. Ya ven por qué. O sea, recurrente nulo es la idea de que hay suficientes estados recurrentes en la cadena. Tiene que haber infinitos, de tal manera que tú te puedas tardar infinito en volver. ¿Ok? O sea, hay valores esperados, no al revés. Vuelves, pero te tardas. El tiempo entre retornos a ese estado es cada vez más grande a medida que la cadena avanza en el tiempo. Porque claro, o sea, ponte en la situación donde hay un montón de estados recurrentes. A todos ellos los tienes que visitar infinitas veces. Es como si tuvieras un compromiso.
¿ok? Con todos estos estados. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes tantos compromisos con infinitos estados que sí o sí te vas a tardar mucho en regresar a visitar cualquiera de ellos, ¿ok? Eso es lo que significa recurrencia nula. La buena noticia es que si la cadena tiene un número finito de estados, la recurrencia va a ser positiva, que es la otra, que es el caso en el que M sub I sea finito. ¿Ok? Que es el caso intuitivo. Si tienes un número finito de estados, la cadena no tiene tiempo para visitar los estados recurrentes un número infinito de veces y además tardarse en irlos a visitar, porque se le acaban las estaciones donde parar, pues. ¿Ok? Entonces la recurrencia, cuando tengamos recurrencia en una cadena con un número finito de estados, esa recurrencia sí o sí es recurrencia positiva. La recurrencia nula es un bicho raro que solo ocurre cuando tenemos, y que no necesariamente va a ocurrir, ¿no? O sea, que ocurre, que puede ocurrir solamente si tenemos un número infinito de estados. ¿Ok? Por cierto, todos estos comentarios que yo estoy diciendo están escritos en el cuarto. ¿Ok? No es que no los tienen. Son las 3:08, creo que es un buen momento para tomar un descanso. ¿Verdad? De todas maneras. 3:08, volvemos a las 3:18. Sí, sí es divertido, ya vas a ver. Sí, sí es, les dije que sí es. O sea, lo que tiene esto es que es poco intuitivo. Ustedes no habían visto nunca una variable aleatoria cuyo valor esperado diera infinito, pero existe. Claro, aquí me creé una en matemática, ¿no? En abstracto, pero de hecho ocurren en la vida real. O sea, hay procesos de verdad donde estas cosas pasan. ¿Ok? Ah, no, de verdad. Sí, en procesos de ingeniería industrial pasa. Y ahí es donde se funden los ingenieros industriales. Porque pasa, pues, o sea, la realidad es mucho más retorcida que la teoría. De hecho, yo estaba mucho más segura cuando solo hacía matemática y no asesoraba a nadie. Los bichos raros aparecen con más frecuencia en la realidad que en la abstracción. Es la verdad. Y mira que me costó años entender eso, pero es verdad. Ya, vamos a descansar. Es más, volvamos a las 3:20, porque seguimos hablando aquí. 3:20. En serio, descansen porque necesito que vuelvan frescos.
Voy a borrar aquí. Okay, y me voy a ir aquí. Okay. Fíjense. Comenzamos. Hilary. Ya. Finalmente llegamos al teorema. ¿Ok? Fíjense, ergódica. Si se acuerdan, lo dije al final de la última clase en 30 segundos. Esto significa recurrente positivo. Ajá. Recurrente positivo. Ok, esto es con MI finito. Ok. Más aperiódica. Ok. Entonces, esto está pensado. Todos estos conceptos de recurrencia y periodicidad los absorbe la clase completa. Es decir, si yo tengo un estado que es recurrente positivo en una clase, quiere decir que todos los estados de esa clase absorben esa propiedad. También van a ser recurrentes positivos. ¿Ok? Y si un estado es aperiódico, todos los estados en esa clase van a ser aperiódicos. Aquí estoy pensando en la cadena completa. Si la cadena tuviese clases, estaríamos aplicando el teorema a cada clase. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos que la cadena es recurrente positiva y aperiódica, fíjense quién es este pi sub j de aquí. ¿Quién era la probabilidad de que de I a J en n pasos? Les recuerdo que esto era la probabilidad de que a tiempo n estemos en J, dado que a tiempo 0 estábamos en I. O sea que pi sub J es eso que yo les he estado diciendo todo este tiempo. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a responder 3 preguntas sobre ellas, que era exactamente esto que está aquí? Y de hecho nosotros calculamos algunos así a ojo, por cierto, ¿no? Teníamos las cadenas y decíamos, bueno, fíjense que aquí podemos decir esta probabilidad a 0, esta probabilidad a 1, ¿no? Porque veíamos que no podía ser de otra forma. Entonces, fíjense lo que dice el teorema de la distribución estacionaria, dice, si la cadena de Markov es ergódica, es decir, recurrente positivo y aperiódica, además de irreducible, o sea que si la cadena no es irreducible, este teorema es aplicable a la clase. ¿Ok? Puedo pensar cada clase como una cadena de Markov independiente porque dentro de la clase sé que es irreducible. ¿Ok? Porque precisamente las clases las formo por estados que se comunican todos entre ellos. Entonces, ese límite existe y es independiente del estado inicial I, y además es la única solución no negativa de este sistema de ecuaciones que se ve feo, pero no lo es. ¿Ok? Fíjense que nosotros esas pi sub j, estas tipas que están aquí, son los que vamos a llamar la estacionaria. Fíjense que es un vector también. Realmente ese vector pi, que yo debería ponerle así como una rayita doble para que se vea que es un vector, que yo estoy poniendo aquí pi sub 1, pi sub 2, hasta pi tamaño del conjunto de estados, porque de ese tamaño va a ser ese vector, este es un vector. No sé si ponerle pi con una flechita arriba, pero esto es un vector. Y cada uno de estos son probabilidades, ¿sí? Son esos límites. Entonces, fíjense que esta manera, ¿quién es esta cosa que está aquí? Es la probabilidad de transición en un paso, ¿correcto?
P sub I J es la probabilidad de que a tiempo 1 la cadena esté en el estado J, dado que a tiempo 0 la cadena está en el estado I. O sea, es la probabilidad de transición en un paso. O sea que fíjense que esta ecuación primera que está ahí, lo que está diciendo es que pi gordito, pi vector, es igual a pi por la matriz de transición en un paso. O sea que esa ecuación tan fea se reduce a eso. Y vamos a pedir que la sumatoria de los P sub J sobre todos los J que están en el conjunto de estados sumen 1. ¿Ok? Con esa restricción, con la restricción de que la sumatoria de J en S de pi sub J sea igual a 1. ¿Ok? Ese sistema de ecuaciones. Entonces, si la cadena es ergódica e irreducible, entonces tenemos una manera de calcular ese límite, que es la solución de ese sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Ya? Y vamos a irnos a los modelitos que ya teníamos. La prueba a lo mejor la hago al final si me da tiempo, si no, me la creen. ¿Ok? Si no, está ahí, de todas formas. Me avisan cuando pueda borrar. ¿Listo? Ya. A ver, cruza. Aquí está bueno, hay varias observaciones. Quizás me salto las observaciones por ahora y después volvemos. Vamos al ejemplo tontito, ¿sí? Para comenzar por algo. ¿Se acuerdan del problema del ejemplo del clima? ¿Ya? Ya. En una ciudad donde no hay ni sol ni lluvia, pero ese es el ejemplo. ¿Okay? Entonces teníamos que habíamos puesto aquí el estado 1, el estado 2, el estado 1, el estado 2, o lo que es lo mismo soleado y lluvioso. El uno era soleado, el otro. Ya. Esta cadena, si clasificamos sus estados, ¿ok? Sabíamos que del 1 al 1 íbamos con probabilidad 0.8, del 1 al 2 íbamos con probabilidad 0.2, del 2 al 2 íbamos con probabilidad 0.3 y del 2 al 1 íbamos con probabilidad 0.7. ¿Sí? O sea que claramente es irreducible. ¿Sí? ¿Cómo son los estados recurrentes o transitorios? Recurrentes, ¿no? Porque yo voy a visitar cada uno de esos estados, la cadena los va a visitar un número infinito de veces. Podríamos calcular F1 para ver cuánto da, pero no estamos en eso ahora, eso ya lo aprendimos. O sea que es recurrente, pero además, fíjense que como tiene un número finito de estados, no le queda otra que ser recurrente positivo. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa con la periodicidad de esta cadena? Fíjate, ¿cuál es el periodo del 1? Fíjense, yo puedo volver al 1 en un paso, o sea que ya fue, porque el máximo común divisor de los largos de los caminos me va a dar 1 porque puedo volver en un paso. Siempre que tenga un loop, ese estado va a ser aperiódico, no queda otra. ¿Lo ven? Porque puedo volver en un paso. Entonces es aperiódica la cadena. Porque acuérdense que todas esas propiedades se heredan a todos los estados de la cadena. O sea que satisface todas las hipótesis del teorema de la estacionaria. ¿Correcto? ¿Qué decía el teorema? Decía que para encontrar, acuérdense que pi sub j era el límite cuando n tendía a infinito de la probabilidad de que xn sea igual a j, dado que x0 sea igual a i. ¿Ya? Así se definía. Pero ahora sabemos que el límite existe porque hemos satisfecho las hipótesis. Esta cadena es irreducible, es recurrente positiva y es periódica, por lo tanto es ergódica. ¿Sí? Entonces dice
Pues usted agarre, fíjese que aquí el vector pi tiene dos entradas nada más porque el conjunto de estados son dos, ¿sí? O sea que este vector es el vector pi, yo quiero hallar cuánto valen pi1 y pi2. O sea, este vector es de incógnitas, es justamente lo que estamos buscando. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es multiplicar pi a izquierda por p. ¿Ya? Dime. Es un poco parecido cuando era alfa por p. Exacto. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Con la restricción de que pi1 más pi2 sea igual a 1. Tengo que agregar esa condición para que tenga solución única. ¿Ok? Entonces, bueno, uno aquí multiplica y ¿qué queda? Queda 0.8 por pi1 más 0.7 por pi2 igual a pi1. Después tienes 0.2 por pi1 más 0.3 por pi2 igual a pi2. Y además tienes que pi1 más pi2 es igual a 1. ¿Ok? Resuelves ese sistema de ecuaciones y ahí hallas quién es pi1 y quién es pi2. Fácil, ¿no? Pero fíjense que aquí el truco es que hay que verificar las hipótesis primero. O sea, que cuando nos den una cadena de Markov, tenemos que empezar por clasificar los estados para poder verificar las hipótesis del teorema. En ese caso, este sistema va a tener una solución única. Y la solución única es además independiente de la distribución inicial. O sea, no me importa en qué día arranco, si arranco en un día lluvioso o en un día soleado. De todas maneras, la cosa va a converger. ¿Ok? Y la solución viene dada por la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, déjenme tomar la foto. En la siguiente página creo que están las respuestas, si no me equivoco, que me da pereza ahora resolverlo, eso ustedes ya saben resolverlo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Este sistema, y resulta que cuando ustedes lo resuelven, da que pi1 es 7 novenos y pi2 es 2 novenos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué significa eso? Fíjense, ¿quién es pi1? De dado que x0 es cualquier estado, cualquiera, no me importa quién, porque es independiente de ese. Bueno, de hecho, perdón. Es ese límite. Eso es lo que es pi1. Es la probabilidad de que independientemente del estado del que yo haya arrancado, esto es para todo I en S, no importa si el día en el cual comencé a monitorear el clima de esta ciudad haya sido lluvioso o soleado, la probabilidad de que eventualmente yo tenga un día soleado es 7 novenos. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si quieren, la proporción de días porque es pi1. J es 1. ¿Te acuerdas que lo definimos como pi sub j es la probabilidad límite de cuando p sub xn es igual a j dado que arrancó en I? Es soleado. Entonces es la proporción de días soleados. ¿Ok? En este caso, eso sería pi1.
Y Pi2 es la proporción de días lluviosos, independientemente de nada. ¿Ok? O sea, para eso sirve el teorema del estacionario. Por supuesto, hay estados que nos van a interesar más que otros, ¿ok? Pero, no sé, seguimos, vamos a hacer otro, ¿no? Porque este es uno de esos temas donde sí se aprende con los ejemplos. El teorema parece muy útil, pero realmente cuando haces los ejemplos que terminas de entender para qué sirve el teorema. Ya. ¿Puedo borrar? Ya. Aquí está cómo se hace en R. Creo que Fabián ya se los ha enseñado, ¿no? Un poquito. Fíjense, cuando vayan a correr este archivo, van a necesitar instalar esta librería, que es la librería que se llama Markov Chain. ¿Ok? Fíjense cómo se carga la matriz. ¿Sí? La matriz se carga como si fuese un vector. De hecho, así son los vectores, solo que le tienes que decir cuántos elementos tiene cada fila. Por eso le digo en row es igual a 2. Le estoy diciendo que asuma que se la estoy dando por filas, por eso by row es igual a true. Por filas, porque él podría mirar por columnas y también la podrías cargar así. La pone por columna, ¿ok? Y ahora lo que hacemos es definir, aquí estoy definiendo un objeto tipo Markov Chain, ¿ok? Así se llama. En donde le estoy diciendo que la matriz de transición de esa cadena de Markov, de ese objeto tipo Markov Chain que yo estoy definiendo, viene dada por M. La cargué en M. O sea, fíjense que primero cargo M como una matriz normalita, ¿ok? Con el comando matrix y esos parámetros, y después le paso al objeto Markov Chain esa matriz. Y le puedo poner un nombre, si quiero, la llamo ejemplo clima. ¿Okay? Yo les recomiendo que durante el examen ustedes tengan su documento R Markdown o su documento cuarto, ¿ok? Y vayan llamando a las matrices con nombres diferentes. M1 es la M del primer ejercicio y así para que vayan ordenados, porque si no se van a hacer bolas, ¿ok? Y es un desastre. Entonces, bueno, ahí está. Y si ustedes le piden que les dé un summary de ese objeto tipo Markov Chain, entonces R, fíjate que de una vez te clasifica los estados. Fíjate que te dice las recurrent classes es una sola porque la cadena es irreducible, tiene a todos los estados en ella, la única clase es la 1, 2, no tiene clases transitorias, porque hay todas las clases que tiene, que es una sola, es recurrente. Entonces la cadena de Markov es irreducible y no tiene estados absorbentes. De una vez te da todo eso. ¿Ok? Chévere, ¿no? Porque ahora yo estoy cargando una matriz de 2 por 2, pero supónganse que ustedes tienen una matriz de 50 por 50, ya que roncha cargarla, pero calcular la estacionaria para una matriz así de grande, a mano, no, ¿verdad? Ya. Ok, chévere. Entonces vamos a ver si en la siguiente lámina está el cálculo de la estacionaria, que yo creo que sí. ¿Puedo borrar? Sí. Todo este de sangre, sudor y lágrimas para llegar hasta aquí. Miren cómo se hace. Le pido los steady state, esa es la estacionaria, de MC y ya te los da. Fíjense que eso es 7 novenos y 3 novenos, ¿no? ¡Ping! Un solo teclazo. Poderoso, ¿no? Claro, aquí la matriz es estúpida, pero si la matriz no fuese estúpida, es una línea de código, nada más. ¿Correcto? Ahora,
aquí, hablando entre nos, ¿qué sucede en la vida real cuando ustedes vayan a modelar una cosa como una cadena de marcos? Pues van a tener que pasar, van a tener que sudar para encontrar la matriz de transición. Una vez que tengamos la matriz de transición, ya todo es coser y cantar. La vida es feliz. ¿Qué es lo difícil? Hallar la matriz de transición. Por eso cuando la gente dice, ay, yo quiero aprender a usar ya, pero espérate, porque para aprender, para usar esta librería, tienes que entender un poquito lo que está por detrás. No la puedes usar a ciegas. ¿De acuerdo? Ahorita fue fácil y fue chévere. Miren esta cadena. Fíjense, esta cadena no satisface las hipótesis del teorema. ¿Por qué es periódica? Bueno, fíjate que es periódica porque tú puedes ir del cero, o sea, del cero, regresar al cero siempre en dos pasos. O sea, que el máximo común divisor del número de pasos, o sea, del número, no, ¿cómo es? De todos los caminos, hay un único camino que tiene longitud 2, o sea que el máximo común divisor de los números de pasos de todos los caminos es solo 2. O sea que es periódica, periodo 2. O sea que no satisface las hipótesis del teorema. ¿Ok? Sin embargo, este teorema tiene una parte 2 que dice, si es periódica, ya no tienes independencia de la distribución inicial. O sea, ahora sí depende del estado donde arranques. Pero la estacionaria todavía la puedes calcular resolviendo las ecuaciones. ¿Ok? Y no se llama estacionaria, pero bueno. Miren lo que pasa con esta matriz. Fíjense, esta era P, ¿no? 0, 1, 1, 0. ¿Sí la ven, no? Ya. Miren quién es P cuadrado, 0, 1, 1, 0. La multiplico por sí misma, 0, 1, 1, 0. Me da la identidad. Cuando es par es identidad y cuando es cubo, pues por supuesto cuando multiplicas por la identidad te regresa a la matriz original. O sea que P al cubo es P. O sea que P a un número par es la identidad, un número impar es sí misma. ¿Quién es P a la N? Es esa cosa, ¿no? Entonces claramente ese límite no existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es esto? Acuérdense. ¿Quién es esto? Esto acuérdense que es la probabilidad de que xn sea igual a j, dado que x0 es igual a y. ¿No? O sea, este es el término ij de p a la n. ¿Correcto? O sea, que cuando yo coja el límite de eso, el límite va a variar entre 0 y 1. ¿Lo ven? Va a estar oscilando entre 0 y 1 porque n, cuando n se va a infinito, n no sabe si es par o impar. O sea que el límite no existe. Sin embargo, miren qué chévere, este teorema dice algo muy chévere, que es, si tan solo se moviera la barrita, ahí. Dice que de todas maneras, a ver, es intuitivo que la cadena pasa la mitad del tiempo en el estado 0 y la otra mitad del tiempo en el estado 1, ¿sí o no? Porque es recontraburrida, la cadena solo hace esto, ¿no? Claramente pasa la mitad del tiempo de un lado y la mitad del tiempo del otro. Bueno, resulta cuando ustedes resuelven este sistema de ecuaciones a ciegas, sin mirar las hipótesis del teorema, o sea, mal, como probablemente lo van a hacer el día del examen, que yo espero que no, porque ya les estoy diciendo, mosca, que significan cosas diferentes. Fíjense que en este caso el límite no existe, ¿de acuerdo? O sea que si yo les pido el límite, ustedes me tienen que responder que no existe. ¿Ya? Sin embargo, la proporción del tiempo que la cadena pasa en cada estado es claramente un medio. Y además el un medio sale, no lo hice, pucha madre. A ver, saquemos la cuenta. ¿Cuál era la matriz? Pues aquí es facilito, ¿no?
pi1, pi2, lo podríamos hacer en R y todo, porque qué flojera. ¿Cuál es la matriz? Aquí es facilita, porque es esta era, ¿no? O sea que me queda pi2 es igual a pi1. ¡Wow! ¡Qué difícil! Pero además sabemos que pi1 más pi2 es 1. Esta es la única que yo haría a mano. O sea que efectivamente pi1 es igual a pi2 es igual a 1/2. O sea que si bien el límite no existe, la solución de ese sistema de ecuaciones nos da la proporción del tiempo que la cadena pasa en ese estado. No, no siempre va a dar 1/2. No siempre va a dar 1/2. ¿Ok? Es que fíjense, hay una cosa. Fíjense, esta matriz es doblemente estocástica. Fíjense que suma 1 así y suma 1 así. Lo que sí es verdad es que cuando la matriz de transición es doblemente estocástica, entonces la estacionaria es la uniforme. La uniforme es la que todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrir. Sí, todos los estados son equiprobables cuando la matriz es doblemente estocástica. Yo antes tenía ese ejercicio en los ejercicios de repaso, creo que lo saqué porque les causaba más malestar que otra cosa. Mi examen doctoral fue todo sobre matrices doblemente estocásticas. Desgraciado. I may add. Ok. Ya. 3:46, se me está acabando el tiempo. Déjenme ver si hay algo más. ¿Puedo borrar? Ya. En el caso que la cadena de Markov sea ergódica e irreducible, fíjense que lo que tenemos es que justamente esto es el número de visitas al estado J de la cadena de Markov entre n, y eso es lo que da ese límite, ¿no? Okay, esto lo tienen que leer con cuidado para entenderlo, pero fíjense que en el caso periódico es un tema de interpretación, pero las ecuaciones todavía nos sirven para sacar las cuentas. ¿Ok? Que es lo importante. En el caso irreducible, recurrente positivo, pero periódico, ¿ok? Pi sub j es la fracción del tiempo que la cadena gasta en el estado j, ¿ok? O sea que la periodicidad solo afecta a la interpretación de pi sub j y no a no la forma como debo calcularlo. ¿Ok? Entonces esas observaciones, las observaciones son hasta más importantes que el teorema mismo, porque son las que son constructivas, las que nos permiten entender qué es lo que estamos haciendo. Fíjense, en este caso, si la cadena no es irreducible, ¿ok? Es decir, en este caso, fíjense que tenemos 3 estados. Fíjense, esta que tiene uno solo, pucha, hay que hacerlo. A ver, esto es 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Vamos a hacerlo rapidito. Del 0 voy al 3 nomás, con probabilidad 1. Del 1 voy al 1 nomás, con probabilidad 1. ¿Ya? Del 2 puedo ir, desgraciadamente, al 1. Al 0 no. Ah, lo puse bien, de hecho.
Y del 3, pues, al 0, perdón. Ok. Fíjense, el 1 es recurrente. De hecho, el 1 es peor porque es absorbente. O sea que es recurrente y recurrente positivo y claramente aperiódico. ¿Lo ven? Y además está solo porque no hay forma de que partiendo del 1 yo salga de ahí. ¿Sí? Está solito. O sea que es ergódico, es aperiódico. O sea que está solo. Pi1 más nadie tiene que dar 1. Fíjense que lo trato como una cadena el solito. No puedo resolver el sistema porque no hay nada que resolver. ¿Ok? Ya. La 0,3 es periódica, ¿lo ven? Y está sola, porque yo del 3 no puedo ir hacia el 2. ¿Lo ven? O sea que es recurrente y periódica. O sea que en ese caso puedo resolver el sistema. Claro, hago cada clase, le aplico el teorema a cada clase. ¿Ok? Entonces, en este caso, pi0 y pi3 son iguales a un medio. Fíjense que pi0 y pi3 se comporta igualito que la cadena periódica anterior, en el 0 y 1. ¿Ok? ¿Y qué pasa con, qué falta? El 2. ¿Qué pasa con el 2? ¿Qué es? Es aperiódico, ¿qué más? Es transitorio. Lo ven que hay una probabilidad positiva de salir y nunca volver. Hay una probabilidad igual a 2/3 de salir y nunca volver. Entonces, ¿cuál es el límite para pi2? Fíjate, es transitorio, o sea, no satisface las hipótesis del teorema. Pero si yo te digo cuál es el límite de la probabilidad de que xn sea igual a 2, dado que partes de 0, por ejemplo, 0. ¿Qué pasa si partes del 2? ¿Seguro? Que cuando n tienda a infinito, xn sea 2. Aunque partas del 2. ¿Cuántas veces vas a visitar el 2? Es transitorio. De hecho, va a salir después de un número finito de veces. Esta probabilidad es 0. ¿Ok? No necesito el teorema, necesito pensarlo. Tampoco quiero. Ven, ¿no? Bueno, mosca que debe estar Francisco allá afuera. El viernes hacemos más cosas, ¿sí? De estas. ¿Ya? Continuas la próxima semana. Ya es semana 14. Si no hacemos algo de continuas en la 14, no la vamos a hacer. Ya todo el mundo tiró la toalla aquí, ya nos queremos ir todos. Ya. No, yo ya preparé las clases, lo vamos a hacer, cara.